Buenas tardes, somos el equipo número 1. Vamos a presentar nuestro producto integrado de aprendizaje de la materia de bioquímica. El trabajo es sobre una molécula tipo carbohidrato, en este caso es la glucosa. Muy bien, aquí tenemos una representación de cómo es y pues así es la glucosa, la biomolécula. Algunas características son que pertenece a un grupo de carbohidratos conocidos como azúcares simples, que son los monosacáridos. La regulación de su metabolismo es de gran importancia, que es la glucogénesis. Su fórmula molecular es carbono 6, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es la principal azúcar libre que circula por el torrente sanguíneo. Contiene 6 átomos de carbono, un grupo aldehído y por lo tanto se le denomina aldohexosa. La molécula de glucosa puede existir en una cadena abierta o en forma de anillo. Todas las formas de la glucosa son incoloras y fácilmente solubles en agua, ácido acetílico y varios otros disolventes. Es una aldosa, posee un grupo aldehído o carbonilo CHO, en el primer carbono. Tiene grupos hidroxilo y carbonilo disponibles para reacción. La glucosa se conoce como un azúcar reductor porque en el proceso de oxidación del grupo aldehído de la glucosa a la sal de un grupo ácido carboxílico, el agente oxidante se reduce. Cuando se oxida en diferentes condiciones, se forma ya sea ácido glucónico, ácido glucárico o ácido glucónico y es soluble en agua. Que ahora tenemos las rutas anabólicas de la glucosa. Principalmente las rutas anabólicas son procesos metabólicos que construyen moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. Este proceso requiere energía y la gluconeogénesis es el anabolismo de la glucosa. Es el proceso por el cual se elabora la glucosa partiendo desde sus resultados de su descomposición o los resultados de la descomposición de lípidos o proteínas. Este proceso se presenta en células del hígado o del riñón. La gluconeogénesis es un proceso complejo que implica una serie de reacciones químicas que se puede dividir principalmente en dos etapas, que es la formación del oxalacetato, que los precursores no glúcidos como el lactato, el glicerol y algunos aminoácidos se convierten en piruvato. El piruvato se transporta a la mitocondria donde se convierte en oxalacetato mediante la enzima de piruvato carboxilasa. Y la segunda es la conversión de oxalacetato en glucosa. El oxalacetato sale de la mitocondria y se convierte en fosfonilpiruvato en el citoplasma. El fosfonilpiruvato se transforma en fructosa 6-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato. Finalmente, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa. Ahora, este proceso se lleva a cabo en diferentes compartimentos celulares. Principalmente inicia en la mitocondria, donde el piruvato carboxilasa convierte el piruvato en oxalacetato. Ahora en el citosol es fosfonilpiruvato carboxiquinasa, convierte el oxalacetato en fosfonilpiruvato. Y en el citosol todavía la fructosa 1,6-bifosfatasa hidroliza la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Y ahora en el retículo endoplasmático liso, la glucosa 6-fosfatasa libera la glucosa 6-fosfato del citosol al torrente sanguíneo, completando así la gluconeogénesis. Los principales precursores de la gluconeogénesis en animales son el lactato, que se produce en los músculos durante la respiración anaeróbica y es transportado al hígado donde se convierte en piruvato. Los aminoácidos, que son provenientes de la degradación de proteínas, y el glicerol, que es liberado por los adipocitos durante la lipólisis y es convertido en piruvato en el hígado. Ahora, la gluconeogénesis no está presente en las plantas, ya que las plantas tienen su propia vía metabólica, que es la fotosíntesis, que esta utiliza la energía de la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. La fotosíntesis es un proceso de dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa capta la energía del sol y la convierte en ATP y NADPH, y la fase oscura utiliza estos para fijar dióxido de carbono y sintetizar glucosa. Ok, en las rutas catabólicas, que son procesos metabólicos que descomponen las moléculas más complejas en formas más simples, liberando energía durante el proceso, tenemos dos, que es la glucólisis y la vía de las pentosas fosfato.
En la glucólisis ocurre en el citosol y es común en la mayoría de organismos, desde bacterias hasta humanos. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato, generando ATP y NADH como productos. El piruvato resultante puede ingresar en otras rutas metabólicas, como lo es el ciclo de Krebs o la fermentación, dependiendo de las condiciones celulares. Y la vía de las pentosas fosfato ocurre también en el citosol y tiene 2 funciones principales, que es generar pentosas fosfato, que son azúcares de 5 carbonos, y que estos se utilizan para la síntesis de ácidos nucleicos y otras biomoléculas. También para producir NADPH, que es un agente reductor crucial para la síntesis de lípidos y la protección del estrés oxidativo. La siguiente ruta es la de la respiración celular. Este proceso ocurre en las mitocondrias y comprende 3 etapas principales, como el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En este caso nos vamos a enfocar en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Bueno, para empezar, el ciclo de Krebs, el piruvato generado en la glucosa se compone aún más, liberando el dióxido de carbono y produciendo NADH y FDH. La siguiente, por favor. Como portadores de carbono, de electrones, perdón, y estos portadores de electrones luego alimentan la cadena de transportadores de electrones, donde se genera un gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Siguiendo con la próxima ruta catabólica, corresponde a la etapa final. La siguiente, por favor. La siguiente. Corresponde a la etapa final y es la más importante de la respiración celular. Para explicar esta imagen, donde podemos apreciar la cadena de transportadores de electrones, debo de mencionar que la oxidación del NADH a través del complejo 1, 3 y 4 que podemos apreciar en esta imagen, por medio de ese transporte de electrones va a provocar un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal. Y en cambio, la oxidación del FAH2 a través del complejo 2 y la ubiquinona no va a provocar dicho bombeo de protones. Para entender un poco mejor, vamos a ver la siguiente imagen. Pues durante esta fase, el gradiente electroquímico generado durante el ACT, que es la cadena de transporte de electrones, impulsa la síntesis de ATP a través de una enzima llamada ATP sintasa. Los protones fluyen de regreso a través del ATP sintasa desde el espacio intermembranal hasta la matriz mitocondrial. Podemos notar que es lo contrario, impulsando la rotación del complejo enzimático y la unión de grupos fosfato a moléculas de ADP para posteriormente formar ATP. Todo este proceso se le conoce como fosforilación oxidativa, ya que la energía liberada por la transferencia de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones se utiliza para fosforilar o añadir grupos fosfato al ADP para formar ATP. Bueno, ahora voy a hablar sobre patologías relacionadas con los procesos anabólicos de la glucosa. Básicamente voy a dar una pequeña introducción antes de mencionar estas patologías, pues ya que estos procesos están relacionados con lo que viene siendo la síntesis y el almacenamiento de la glucosa. Y esto viene siendo en forma de glucógeno. Esta conversión de la glucosa en ácidos grasos y lípidos puede verse afectado por específicas patologías que voy a mencionar más adelante. Una de ellas puede ser el hígado graso no alcohólico. En sus siglas vienen siendo NAFLD. Y básicamente se da por la acumulación de grasa en el hígado y viene siendo una patología hepática en personas que no consumen alcohol y se puede contribuir a la acumulación de lípidos en el hígado. Y esto conduce al desarrollo de NAFLD, como ya mencioné, sus siglas significan hígado graso no alcohólico. Y pues puede llegar a generar graves enfermedades como la esteatohepatitis no alcohólica, NASH, o la cirrosis hepática.
Aquí hay una pequeña imagen en la que muestra las diferencias entre un hígado normal, un hígado con la enfermedad del hígado graso no alcohólico y un hígado con cirrosis. Otro ejemplo podría ser la hiperinsulinemia, y este se da por la alta acumulación de niveles de insulina con un ayuno prolongado. Puede ser un precursor de la diabetes tipo 2 y está asociado con resistencia a la insulina, a los procesos anabólicos de la glucosa, y puede contribuir a la hiperinsulinemia al estimular la secreción excesiva de insulina por parte del páncreas para mantener la homeostasis de la glucosa. Aquí hay una imagen que muestra la comparación entre una célula normal y una célula con resistencia a la insulina. Otra patología que está relacionada con este proceso es el síndrome metabólico, que básicamente está caracterizado por la presencia de varios factores de riesgo metabólico, incluidos la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, los niveles elevados de triglicéridos, niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad y presión arterial alta. Los procesos anabólicos de la glucosa, como la síntesis excesiva de lípidos y la acumulación de grasa visceral, también están implicados en la patogénesis del síndrome metabólico. En las patologías relacionadas a los procesos catabólicos de la glucosa, estas tienen una relación con la degradación de la glucosa para producir la energía en forma de ATP. Algunas patologías que se conectan con estos procesos catabólicos son las siguientes. Primero tenemos los trastornos mitocondriales, que aquí las mitocondrias son defectuosas, por lo tanto no hay suficiente energía que se crea en la célula. Los tejidos más afectados son los músculos o los nervios, pues son los que necesitan cantidades más altas de energía. Después tenemos la cetoacidosis diabética, en donde el hígado convierte la grasa en lugar de glucosa, transformándose en cetona y haciendo que la sangre sea más ácida. En esta enfermedad la glucosa no logra llegar a las células para su utilización como fuente de energía, además de la grasa que se descompone más rápido y evita que el cuerpo la procese. Por último, la intolerancia hereditaria a la fructosa, en donde ésta interfiere con los procesos catabólicos debido a la acumulación de intermediarios metabólicos anormales y la detención de las vías metabólicas. Aquí el cuerpo carece de la enzima aldolasa B, que es muy importante para descomponer la fructosa. Muy bien, ahora en el hígado graso no alcohólico y la glucosa es una condición relacionada con ciertas alteraciones en el metabolismo, como resistencia a la insulina hepática, mayor hiperglucemia y puede estar asociado con niveles altos de la glucosa presente en la sangre, así provocando una diabetes. Como en esta imagen lo tenemos, cómo se mira un hígado sano y un hígado graso no alcohólico. El cuerpo no puede transformar, en este caso, el cuerpo no puede transformar la forma de azúcar que almacena glucógeno en la glucosa. En consecuencia, el azúcar en la sangre disminuye y se acumulan sustancias peligrosas en el hígado. Este tipo de intolerancia a la fructosa es hereditaria, lo cual quiere decir que puede transmitirse de padres a hijos. Y muy bien, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.